Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Nope. Esta película de 2022 nos va a narrar la historia de dos jóvenes entrenadores de caballos que en un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante, lo que los llevará a cuestionarse si arriesgar su vida por contarlo al mundo vale realmente la pena. Esta película, estrenada en 2022 y dirigida por Jordan Peele, él lo vimos como director, obviamente, como creador de esta película de Get Out o Huye. También la película de Nosotros, creo que dos películas muy similares en cuanto a su estilo, y esta película de Nope también tiene esas características, y protagonizada principalmente por Daniel Kaluuya. Lo vimos y lo conocemos mucho por la película de Black Panther, obviamente también por la película de Huye, donde hace un papel extraordinario. También lo vimos en la película de Judas y el Mesías Negro, También está protagonizada por Keke Palmer, que la vimos en Alice o en Estafadoras de Wall Street. También por Steven Yeun, que lo vimos en la película de Minari, una excelente película. Hace 2-3 años estuvo nominada igualmente al Oscar. Creo que es una película muy interesante. Y también por ahí una película de Humans. Bueno, ¿de qué va esta película? Veamos un poquito en la sinopsis de... pues es una historia de dos jóvenes que tienen un rancho, que precisamente son como unos... pues no los herederos, pero sí los descendientes de una dinastía o de una familia, podríamos decirlo, de aquel jinete que fue el primer jinete junto con el primer caballo filmado, por así decirlo. Entonces vamos a ver un poquito incluso de historia de cine, y que estos jóvenes se buscan la manera o siguen buscando la manera de vivir con esta tradición de entrenar caballos para hacer películas. Pero bueno, pasan muchas cosas ahí que vamos a ver durante la película, que nos van a narrar, y que vamos a ver un poquito de terror, un poquito de suspenso, un poquito pues de seres extraterrestres, por así decirlo. Y pues de esto va la película realmente, ¿no? Nada más qué hacer cuando estas personas que viven en este pueblo o en este rancho que les pertenece a dedicarse a la cuestión de los caballos, pues se enfrentan a pues a algo sobrenatural, y cómo lo van a resolver al respecto. Creo que la película visualmente es brillante, es decir, la fotografía, que tanto los contrapicados, picados, planos holandeses, toda la estructura que tiene la película, aparentemente fotografiar esta parte del rancho, esta parte donde todo es arenoso, todo es como tierra, visualmente podría parecer bastante sencillo o poco atractivo. Sin embargo, creo que logran que esto sea visualmente muy bueno y muy relevante, gracias a la fotografía, al gran trabajo de fotografía, y que por mencionar algunos aspectos, creo que es válido recalcar que muchas de las escenas que fueron aparentemente de noche fueron filmadas durante el día, y bueno, ya con efectos pues digitales y de edición, hace parecer que realmente están en la noche, lo cual podemos apreciar un efecto muy bueno, y algo que normalmente en el cine a veces carecemos, precisamente porque simular una luz nocturna es muy difícil en el cine, técnicamente hablando. Y bueno, esta técnica de hacerlo o de filmarlo en el día y después pasarlo o oscurecerlo es una propuesta muy interesante. No es nueva, pero creo que funciona bien estéticamente en esta película en particular, y creo que esa tarea fue maravillosa, y precisamente por eso recalco la fotografía. Hay muchos contrapicados, en el sentido que siempre vamos a estar como viendo hacia el cielo, porque ahí es donde están pasando las cosas, y no es fácil fotografiar el cielo por las luces, por la cantidad de dificultades técnicas que se tiene, y creo que aquí lo
hacen de maravilla, ¿no? Creo que la dirección de los personajes, Jordan Peele es un director que conoce muy bien el cine, conoce muy bien las historias y sabe dirigir a los personajes. Entonces creo que la construcción desde el guión está muy interesante, está bien realizada, y esta dirección de decirle a los personajes dónde tienen que estar, cómo tienen que actuar, se me hace también bastante buena, bastante interesante, sobre todo la participación de Daniel Kaluuya. Creo que es un personaje un poco antipático, un poco old fashion, ¿no? Como no me voy a salir de mi lugar de viviendo, de mi lugar de trabajo, y voy a seguir haciendo lo mismo, porque es lo mismo que he estado haciendo o casi que nací para ello, ¿no? Entonces este personaje se nota esa capacidad de poder interpretar toda esta figura o todo pues sentimiento que tiene de no poder salirse de ahí y de no querer salirse, ¿no? Como esta herencia que tiene un poco, pues no sé si por culpa o un poco por el amor que tiene a su padre y a toda su ascendencia, pero creo que el personaje es así, no es tan ameno, aunque tiene algunos rasgos de momentos cómicos que hacen que sea muy disfrutable. También por ahí tenemos el personaje de su hermana, un poquito más animado, más pues inclusive que consume cuestiones lúdicas, ¿no? Algunas drogas lícitas o incluso ilícitas por ahí, y que es un poco más relajada de carácter, y ya tiene en su vida aspectos muy lejanos del rancho o de la cuestión de los caballos. Vemos ahí otros personajes un poco más secundarios que ayudan a los principales a llevar esta odisea de poder fotografiar o poder capturar en imagen pues estas cuestiones sobrenaturales. Pero creo que el desarrollo de los personajes son bastante entretenidos, bastante buenos, y sobre todo, repito, el de Daniel Kaluuya, que es el personaje principal. Creo que las referencias son top, es decir, creo que vamos a encontrar tanto referencias al cine western, por ejemplo, también a la ciencia ficción, sobre todo también a la acción, estas películas de los animales que atacan, hablamos de Jurassic Park, hablamos de encuentros cercanos del tercer tipo, de E.T., de Señales, muchísimas películas que pudieran estar, El bueno, el malo y el feo, ¿no? O sea, que ahí están contenidas dentro de la película, que para los que aman el cine, que conocen de cine, que han visto muchas películas de este estilo, creo que van a recordar y creo que los van a hacer pasar durante la película buenos momentos en este sentido, para recordar un poquito escenas de Tiburón, ¿no? Escenas de otras películas que son muy recordadas, y repito, el cineasta conoce mucho de cine, conoce muchas películas, y creo que tomó varios elementos de las mismas para poder construir la suya, ¿no? Como decía al principio, que creo que es un homenaje también a los inicios del cine y un poquito esta parte de jugar con los actores negros. De hecho, las tres películas que tiene, tanto Huye como Nosotros y esta de Nope, sus actores principales son me permito decirle, de raza negra, y que siempre hace referencias y homenajes a todo lo que han tenido que pasar alrededor de su vida, no solamente en particular de los personajes, sino de su ascendencia afroamericana, ¿no? Entonces creo que este homenaje, repito, al cine, a los ascendientes afroamericanos, están contenidas en esta película, y creo que me lo maneja bastante bien, ¿no? Creo que sus elementos son bastante sencillos, pero se agradecen. Es decir, no necesita, obviamente tiene efectos especiales formidables, sobre todo en la parte ya de este ente o este monstruo que consume personas, o que se come lo que está ahí, ¿no? Como tal en el rancho, pues en esta localidad. Pero todo lo demás, los caballos, los escenarios, todo está como muy minimalista, muy precisamente como muy tipo western, con muchos planos abiertos, repito, todo arenoso. Entonces no necesitamos tantas cosas para poder contar la historia, ¿no? Creo que muchas veces si vamos a contar una historia de extraterrestres, si vamos a contar una historia de ciencia ficción, si vamos a contar este tipo de historias que normalmente se pueden o son más atractivas contarla en una gran ciudad, en Nueva York, en Chicago, en Houston, en Londres, ¿no? En cualquier otra ciudad que llame muchísimo la atención. Ahora lo vamos a contar en un lugar que aparentemente no pasa nada, como un rancho donde pues únicamente viven 2-3 personas y los
los que están por ahí, pero pues no hay nada alrededor. Entonces creo que la decisión de contar esta historia de una invasión presumiblemente de una cuestión alienígena o algo del más allá, porque nunca queda exactamente claro de dónde viene este animal devorahombres, ¿no? Como tal. Creo que es interesante, ¿no? En esta parte de no pasa nada, ponemos que realmente está pasando algo, ¿no? Entonces creo que esa decisión de tornarlo algo simple es muy buena y es muy interesante, ¿no? Creo que el terror que maneja, o el horror o el suspenso, está muy bien logrado. Creo que la acción también, esta parte de poder destruir o fotografiar o entretener a este ente, también está muy bien logrado. La parte del western, igual, de andar a caballo y demás, un poquito, creo que también, ¿no? Inclusive la música hace estos recordatorios un poquito, también está muy bien realizado. Sin embargo, aquí voy a la parte mala, y es una película que debo confesar que no me agradó del todo. No es una mala película, pero a comparación, por ejemplo, de Huye y de Nosotros, ¿no? De las otras dos películas de Jordan Peele, en lo particular creo que no es mejor que esas dos, y tiene cosas muy buenas, pero creo que ya en su totalidad tiene cierta deficiencia la película para que sea completamente homogénea. Por ejemplo, creo que repito, el terror bien, suspenso bien, la acción bien, western bien, inclusive partes de comedia a veces también funcionan. Sin embargo, creo que todas las piezas están tan bien construidas que funcionan solas, pero ya a la hora de unirla en la película, sí pareciera que son de otras cosas. Es decir, le pongo un poquito de la película de Tiburón, le pongo un poquito de la película de Encuentros Cercanos de Tercer Tipo, le pongo un poquito de la película por decir de E.T., un poquito de otra, del Bueno, el Malo y el Feo, y todas las piezas están muy bien hechas, muy bien realizadas, pero ya cuando lo veo en conjunto algo no encaja como tal, ¿no? O sea, no es ni de acción, no es ni western, y creo que las películas últimamente, al menos en las últimas 2 décadas, gozan de esto, ¿no? Son difíciles definirlas dentro de un ámbito o dentro de un género, porque son poligénero, por así decirlo. Pero creo que esta no funciona como un todo, sino como elementos, como flachazos de cosas que están ahí contenidas, repito, bien hechas, pero únicamente por partes y en específico. Creo que también el guión por momentos, si no deficiente, pero sí muy condescendiente. Es decir, las cuestiones se van formando solas, se van realizando solas, se van resolviendo solas, y los personajes como que no tienen tanto que luchar, no tienen tanto que esforzarse, no hay momentos donde a los personajes se les exprima, no hay momentos donde los personajes estén al borde pues sí, al borde de la muerte muy probablemente, pero no al borde de romperse, de quebrarse. No hay tanta evolución igualmente de los personajes, es simplemente la historia de lo que pasa y que tienen una finalidad, pero no sé, algo le falta un poquito más de historia. Tiene, repito, muchos elementos por ahí. Hay una historia secundaria de un programa de televisión donde de un chimpancé o un mono, un orangután, bueno, no es un orangután, pero sí pues sí, un mono, se vuelve salvaje a pesar de ser entrenado aparentemente, y algo pasa por ahí. Entonces es una historia secundaria que después, a lo mejor con elementos muy propios, muy psicológicos que quisieron meter en la película, funciona, pero la historia como tal, en global, pudiera ser completamente accesoria, y en lo particular no me ofrece tanto como pudiera pensarse, ¿no? Creo que también tiene ideas o elementos que no se cierran o parecían que no aportan precisamente esta parte, lo que yo decía del mono, ¿no? Que ahí está, que lo presentan y era muy interesante, creo que a veces hasta más interesante que la historia principal, pero no tiene un cierre, no tiene una conclusión. Muchos personajes los presentan, pareciera que van a decir algo y simplemente ya no salen, o termina muy pronto su participación. Entonces creo que las ideas como tal no se cierran, únicamente la principal que existe, y que, si bien es interesante por sí sola, no termina de estar como tan homogéneo, como tan dentro de la película, ¿no? Creo que, a mi parecer, no logra la tensión que debería. Es decir, no me
dejó, como siempre digo, al filo de la butaca. Es una película pues que sí la disfruté, sí la pasé bien en un momento, pero no me sentí como intimidado, no me sentí como con miedo, no me sentí en algún momento como dudando qué es lo que va a pasar en la película. Simplemente la vi, sabía realmente qué es lo que iba a pasar casi al final, eso es lo que pasó, pero no hubo momentos donde dudé de lo que estaba viendo o esperé que pasara cierta cosa. Simplemente la ve uno de principio a fin y ya está. No hay tanta ni emotividad, ni cansancio, ni miedo, ni frustración. Realmente, al menos en lo particular, provocó poco esta película, ¿no? Creo que la parte humorística también por momentos desentona. Yo siempre he sido muy crítico de las películas que son dramáticas y que de momento tienen alguna tonalidad seria, como por ejemplo últimamente las películas de superhéroes, donde a veces la parte cómica la meten en el momento donde se está consiguiendo algo en la trama o en la historia. Aquí también hay momentos donde creo que debería de haber un poco más de tensión y meten una parte humorística que creo que no va por ahí. No es que esté mal y no es que la comedia esté mal, pero creo que no fue del todo bien usada en lo particular. Repito, es un punto de vista muy personal. Y sobre todo también creo que la parte final fue muy condescendiente, fue demasiado obvia, fue demasiado fácil. Hay por ahí una película que se llama Evolución, que es una película completamente de comedia, precisamente también de una conspiración alienígena, y por ahí terminan matando o destrozando o ganando a estas pues a estos entes o a lo que está pasando en el mundo, pues con cuestiones un poco incluso hasta ridículas. Aquí no es que sea algo ridícula, pero es una forma muy fácil aparentemente de destrozar o de concluir todo esto, y donde el sacrificio del héroe pues realmente nunca fue sacrificio y termina victorioso en son pues de casi como de rey, como de, repito, el rey del oeste. Y así termina la película, ¿no? O sea, como esta conclusión de western, inclusive hasta la música suena al final como ganó el vaquero, ganamos los buenos y viva Estados Unidos de América y toda la ascendencia afroamericana y toda la ascendencia de los pues de los vaqueros y demás, ¿no? Entonces creo que es un poco nostálgica en este aspecto, excesiva en esta parte nostálgica. Repito, creo que tiene muy buenos elementos por separado, pero que en conjunto como película, al menos en lo particular, no me pareció lo más atinado. Es buena a secas, pero hasta ahí. Creo que no es un trabajo extraordinario de Jordan Peele, pero bueno, yo se la recomiendo que la vayan a ver en el cine únicamente por la parte visual. Creo que es bastante interesante. No esperemos demasiado de la película, en mi punto de vista, repito, muy particular, pero pues esta es la crítica reseña de la película Nope de Jordan Peele. Espero que les haya gustado esta reseña. Como siempre, los invito a ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes en Butaca 80, tanto en Instagram, YouTube, obviamente, Facebook, TikTok, Twitter. Y bueno, en YouTube precisamente, suscríbanse, activen la campanita, pongan comentarios y vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.